Muy buenos días a toda la comunidad que hoy nos acompaña. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en el marco de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, ha organizado para todos ustedes la conferencia magistral La mediación en los procesos de paz y resolución de conflictos, la cual se traduce en una oportunidad invaluable para la comunidad de esta facultad de acercarse a la trayectoria y la perspectiva de una de las mujeres más emblemáticas en nuestro continente y del mundo. Agradecemos la presencia de alumnos, profesores, trabajadores y funcionarios en este evento. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades que acompañarán a nuestra distinguida ponente durante esta conferencia. Contamos con la presencia del doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la UNAM. Maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, Secretaria General Académica de nuestra facultad. Para comenzar con este evento, escucharemos un mensaje de bienvenida por parte del doctor Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la UNAM. Muy buenos días, queridísimos asistentes a esta reunión del día de hoy. Para mí es una emoción muy especial el hecho de que la Coordinación de Humanidades tenga bajo su responsabilidad los trabajos de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum. La doctora Menchú es investigadora extraordinaria de nuestra Universidad Nacional y venir el día de hoy con ustedes reviste una especial emoción porque Acatlán ha significado mucho para mí en lo personal y también para muchas personas que aprecio y quiero, y con el señor director, con Manuel Martínez Justo, hemos platicado varias veces de la posibilidad de conversar con ustedes sobre distintos temas. Yo tengo una pasión especial por la literatura, la doctora Menchú Tum también tiene una beta muy importante como escritora,
y esa es otra de las razones por las que podemos comunicarnos el día de hoy. Y específicamente ella trae ahora un tema que me parece que es fundamental y que la literatura también trata, pero que es parte esencial de la vida humana, que es justamente la mediación en temas de conflicto. Por muchas razones se nos presentan en la vida cotidiana, en la vida social, puntos, digamos, de diferencias que a veces se convierten en conflictos, y el trabajo de mediación resulta especialmente importante. Ella tiene una experiencia extraordinaria en este tema de la mediación y es justo eso lo que quiere compartir con ustedes. Quiero comentarles también que parte de los trabajos de la cátedra han tenido que ver con talleres para ustedes precisamente, de manera que ella pueda compartir, además de una conferencia, también la posibilidad de una preparación todavía más detallada para distintos temas. Ha hecho talleres, por ejemplo, de cuento infantil, y también este tema de mediación resulta especialmente importante, y sobre todo en el mundo contemporáneo. Entonces, son varias las actividades que tiene la cátedra, y es un gusto que ella dé esta conferencia en este marco, para que ustedes vayan viendo justamente este tema de la mediación. Y pues bienvenida, doctora Menchú Tum. Muchísimas gracias por este ambiente, por este recinto que nos emociona especialmente, y pues no me resta sino entonces darle ya la palabra a la doctora Menchú. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Vital y agradecemos también su invaluable gestión para que este evento pudiera llevarse a cabo en nuestra facultad. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Con la conferencia de la doctora, veremos un video con el que la FES Zacatlán rinde un merecido homenaje a su labor por los derechos de los indígenas, la educación y la cultura de paz. Rigoberta Menchú Tum, guatemalteca de nacionalidad y maya de sangre, es una de las figuras más notables en la defensa de los pueblos indígenas de Guatemala y el mundo. Por su liderazgo al frente de las luchas sociales, su compromiso con el entorno y su labor a favor de los derechos de los más desfavorecidos, fue reconocida en 1992 con el Premio Nobel de la Paz. En 1959, mientras Guatemala se encontraba en una violenta lucha interna y los indígenas eran víctimas de genocidio, en el Quiché, un departamento paupérrimo, nació Rigoberta Menchú. En su niñez, trabajó en el campo y más tarde como trabajadora doméstica. Desde aquella temprana edad, conoció la magnitud de la injusticia, la discriminación y la miseria en la que viven los indígenas de su país. Según su biografía, sería testigo y protagonista de carne y sangre de la política de genocidio que desplegaron los gobiernos de Guatemala al perder a sus padres y hermanos en lo que ha denominado Holocausto Indígena. Su poder de convocatoria para liderar las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos le valió la persecución política y el exilio en México, donde publicó su autobiografía. Recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988, regresó a Guatemala protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias y la sistemática violación de los derechos humanos que sufrían los campesinos indígenas. En 1993, creó en honor a su padre la Fundación Vicente Menchú, que más tarde tomó el nombre de Fundación Rigoberta Menchú Tum. La plataforma del Premio Nobel le ha permitido impulsar importantes iniciativas nacionales e internacionales, como la creación de la Iniciativa Indígena por la Paz, instancia internacional e independiente integrada por líderes y personalidades indígenas del mundo, que vela por la protección de los derechos de los pueblos indígenas a través del establecimiento de instrumentos jurídicos y la promoción pacífica de las controversias en las que se ven inmersos. Fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU para el Año Internacional de los Pueblos Indígenas y en 1996, embajadora de buena voluntad de la UNESCO, cargos con los que tuvo importante participación durante la firma de los Acuerdos de la Paz en Guatemala.
ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio de la UNESCO Educación para la Paz, la condecoración Legión de Honor en el máximo grado de comandante del gobierno francés, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y la Orden Mexicana del Águila Azteca, máxima distinción que nuestro país otorga a los extranjeros en reconocimiento a los servicios prestados a la nación mexicana y a la humanidad. El Consejo Universitario de la UNAM le otorgó por unanimidad el nombramiento de investigadora extraordinaria para colaborar en la coordinación de humanidades en el programa universitario México Nación Multicultural. Asimismo, nuestra máxima casa de estudios creó la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú, de la que es titular, para abrir un nuevo espacio para la construcción de proyectos interdisciplinarios de investigación y la organización de foros académicos y científicos. La lideresa indígena ha recibido 27 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos y de 4 universidades mexicanas. Rigoberta Menchú Tum tiene en su haber la publicación de varios libros, entre ellos el que se titula Hacia una cultura de paz. En él, reúne sus reflexiones sobre la imperiosa necesidad de alcanzar una paz duradera, cimentada en una educación incluyente, participativa y multicultural. Una paz en la que el bien común esté por encima de los intereses particulares de los grandes poderes. En la actualidad, es integrante activa de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel, una campaña en la que mujeres promueven la no violencia, la paz, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. De la Fundación Peace Jam, organización internacional que busca crear jóvenes líderes comprometidos con sus comunidades y el mundo, a través de la inspiración de los Premios Nobel de la Paz. Y de la Asociación Política de Mujeres Mayas, un espacio de pensamiento y sabiduría de la mujer maya. El granito de arena de Rigoberta Menchú ha sido una enorme e incansable lucha a favor de la reivindicación de los indígenas para que sean parte de las decisiones políticas, económicas, militares y culturales de las naciones. Su granito de arena ha permitido promover trascendentales iniciativas nacionales, regionales e internacionales para la búsqueda y preservación de la paz de los pueblos, pero no de una paz entendida únicamente como el silencio de las armas, sino como la coexistencia armónica construida desde el respeto, la dignidad y la tolerancia. Rigoberta Menchú ha sido la voz de un pueblo milenario, una voz firme que ha despertado la conciencia de hombres y mujeres por todo el mundo. La FES Acatlán le da la más cordial bienvenida a la doctora Rigoberta Menchú Tum. Y con esta breve semblanza de su trayectoria, damos la bienvenida a la doctora Rigoberta Menchú Tum, quien dictará la conferencia magistral La mediación en los procesos de paz y resolución de conflictos. Realmente es un gran privilegio estar aquí con ustedes en un estado tan plural, tan multiétnico, tan multilingüe como es el Estado de México, que es un espacio donde coexisten diversos conocimientos y diversas culturas, y en particular diversos idiomas. Siempre hemos admirado el Estado de México como la cuna de muchos migrantes que han venido de diversos pueblos, comunidades de la República Mexicana. Y por eso estar aquí es emblemático, es muy importante. Y agradezco profundamente a nuestra gran casa, nuestra cuna de la ciencia, que es la Universidad Autónoma de México, por propiciarnos esta oportunidad de intercambiar unos minutos sobre temas tan fundamentales que no es nuevo en la historia universal, sino es quien ha dado incluso la oportunidad de que la humanidad intercambie sin tener que acudir a la violencia.
La violencia es institucional en mucho momento, pero la vida, la cultura de las civilizaciones, pues ha estado siempre marcada en la ponderación. La llamada ponderación que cualquiera de nosotros podemos invocar en cualquier momento. Pero me siento muy honrado para saludar a las autoridades de la universidad, tanto la Universidad Autónoma de México aquí en esta sede, como la Universidad Autónoma de México en todas las sedes. Ustedes saben que nuestra universidad está en 7 países del mundo y que ha contribuido enormemente a los diálogos y las negociaciones en distintos tiempos. Entonces, saludo a la Coordinación de Humanidades, al doctor Vital, que tuve la suerte de estar con él desde el momento en que se gesta esta cátedra extraordinaria y todos los tiempos en que hemos hecho intercambio académico para ver qué puede hacer esta cátedra, cómo puede incidir en algunos temas, cómo puede enfatizar algunos temas dentro de los ciclos académicos de la universidad. Y por eso es que lo que hemos puesto en la mesa es porque también son temas que están vigentes. No estamos hablando de historia que a lo mejor ya pasó su tiempo, sino estamos hablando de una herramienta humana que está en todo el planeta, y qué bueno que sea así, que es el diálogo, la negociación, la solución política de los conflictos, diversos conflictos. Bueno, para mí, empiezo por lo sencillo, no por lo grande que podemos sintetizar hoy. Mediar, primero tener una visión de ponderación, empieza por una actitud. Eso es chistoso, porque uno dice, ¿cómo es eso? Una actitud, y que al final termina siendo una luz en medio de un conflicto armado. Es una actitud, y esa actitud lo tienen todos ustedes. Una actitud que comienza porque yo quiero ser alguien diferente en una controversia. Porque si yo tomo partido en esa controversia, entonces ya no sería una actitud de ponderación, sino sería uno más del conflicto. Entonces, la actitud es muy importante. Si yo tengo las habilidades de sentarme en medio de una realidad que es conflictiva, pues definitivamente esa comienza mi carrera para mediar conflictos, ¿verdad? Y eso empieza en la vecindad, ¿verdad? Cuando ya la abuela y el abuelo se peleó con el vecino, y mi actitud no decir, porque es mi abuelo, entonces lo voy a defender, ¿verdad? Sino la ponderación. Eso es una actitud muy importante. Luego, el conocimiento del conflicto. Si ustedes van a ver, en el mundo entero hay diversos conflictos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza diversa siempre tiene desequilibrios. Entonces, la paz es equilibrio. Y si es equilibrio, entonces nos toca jugar un papel de ponderación, ¿verdad? Muchos jóvenes que yo he visto que se han destacado en un liderazgo, que es respetado su palabra, es respetado su presencia, es precisamente porque manejan muy detalladamente la naturaleza de un conflicto. No tenemos una sola naturaleza de conflictos en el mundo. Tenemos diversas naturalezas, diversas causas. Probablemente la causa común es estructural, ¿verdad? Que todos ya sabemos que las desigualdades sociales, la falta de trabajo, el hambre, la falta de reconocimiento, las discriminaciones,
la urgencia porque yo quiero resolver un problema y estoy absolutamente intrigada por la actitud de funcionarios, etcétera. Hay una causa estructural de las desigualdades. Y si no cambia esa estructura, estamos seguros que los conflictos no van a parar. Los conflictos van a seguir, el choque va a seguir. El tema más importante es conocer la naturaleza de un conflicto. Para conocer la naturaleza de un conflicto no es teórico. Muchas veces pensamos que es teórico, entonces yo voy a leer muchos libros. No, es mucho mejor ir a escuchar la gente. Escuchar la gente por qué está así, por qué cree que no hay una solución, por qué cree que debe renunciar el alcalde, por qué cree que debe renunciar el presidente, por qué cree que debe renunciar el jefe de policía, por qué cree que la autoridad inmediata no está cumpliendo su papel. Eso es muy importante. ¿Cuál es la noción de ese conflicto? Es igual como cualquier otra carrera. Usted no va a operar, si es médico, no va a operar los riñones de un ciudadano si no sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces la dimensión social de los conflictos sí es una ciencia extraordinaria que si usted decide ser un mediador de conflictos, tiene que conocer la naturaleza de los conflictos, conocer las estrategias que están detrás de un conflicto, la doctrina que está detrás de un conflicto, los actores principales de dicho conflicto. Es así como también los mediadores tienen limitaciones, porque yo no puedo mediar un conflicto entre las Fuerzas Armadas colombianas y las fuerzas de la guerrilla colombiana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tendría que conocer profundamente la estrategia del Estado colombiano y la estrategia de la otra parte. Entonces, hay lugares donde uno definitivamente solo es un testigo de honor. Para ser un testigo de honor no quiere decir solo figurativa, quiere decir que contribuye, pero está muy claro que no está en sus manos resolver ese problema. Entonces, hay una parte que si tú puedes resolver un problema, maravilloso, porque entonces ya empezaste a cumplir una misión, y esto es una misión también. Luego los conflictos armados son rezagos definitivos. Algunos rezagos vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra, algunos rezagos vienen más de 3,000 años, vaya. Hay rezagos coloniales que tenemos actualmente. Yo siempre digo, el colonialismo existe, el colonialismo contemporáneo existe, y existe en las mentes de millones y millones de gente. Cree que es dueño, cree que es patrón, cree que está en sus manos hacer y arrebata por la fuerza lo que cree que le pertenece. Entonces, hay mucha idea colonial de invasión que seguimos repitiendo de muchos miles de años. Desafortunadamente, esa no la podemos curar, sino podemos curar con las generaciones que tienen que tener un mayor compromiso de identificar los valores y los principios que hace armonía en este tiempo y no solo echar la culpa al pasado, ¿verdad? Pero según la Segunda Guerra Mundial nos dejó muchas lecciones de diálogo, de negociaciones antes de ir al exterminio. Y por eso la mayoría de los códigos internacionales de mediación de conflicto que ustedes van a encontrar seguramente muy escritas, y México ha producido mucho en esta parte, ha escrito mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial nacen un conjunto de instrumentos internacionales. Prácticamente nuestro mundo está codificado por instrumentos. Entonces, si usted quiere ser un mediador de conflicto,
obvio, primero conozca la realidad, la naturaleza de ese conflicto y conozca los instrumentos internacionales. Porque a partir de eso usted va a saber que si ya está estipulado en una norma, lo único que nos queda exigir es que se cumpla la norma, y si no se cumple en su totalidad, por lo menos vamos ponderando su cumplimiento. Luego tenemos normas regionales. Hay importante conocimiento que posee la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido resoluciones extraordinarias, y luego tenemos los códigos nacionales. Y a nivel nacional también tenemos normas, empezando por la Constitución de cada país, que declara que somos todos iguales, ¿verdad? Y todos tenemos derechos fundamentales. Entonces, esa parte que a ustedes les toca como académicos es muy importante. Muy importante no solo leer los códigos, sino apropiarse en un instrumento de trabajo. Y en cualquier momento eso les va a dar a ustedes una posibilidad de jugar un liderazgo, que protagonice una solución. Pero aparte de esos códigos, también hay que seguir algunos de las antiguas reglas que tienen los pueblos ancestrales. Y por esas antiguas reglas yo quisiera enfatizar un poquito, porque es lo que no está escrito en general, que a mí me ha servido muchísimo. Número 1, el estado de ánimo que tú tienes, ¿verdad? Si tú estás enfermo y quieres mediar un conflicto, no es posible, ¿sí? Entonces mejor cúrate primero y de ahí vas a cumplir una misión. La calidad de la persona humana dice mucho en un colectivo. Una sonrisa, ustedes me han visto sonreír siempre, hago uso de ese instrumento porque irradia prosperidad, irradia tranquilidad, irradia bienestar y autoridad también. Ustedes pueden cultivar cada uno de sus actitudes en ese sentido. Luego, dar consejos que se pueden cumplir. Si yo sé que no se puede cumplir, entonces busco alternativas, y para buscar alternativas, en primer lugar, está salvar una vida. Usted no puede pensar en una mediación de conflicto porque va a salvar millones de vidas. No, una vida es increíblemente importante. Sea porque sea una injusticia, porque un crimen, una violencia que ocurrió entre la sociedad o entre la familia, pero salvar una vida es una lección muy hermosa que podemos hacer. Sentir que el dolor de la otra gente es mi dolor. ¿Por qué es mi dolor? Porque el momento en que me toca a mí ese sufrimiento, pues no sé si estaría disponible a enfrentarlo. O sea, medir la cualidad a cada quien también es muy bueno. Les digo a ustedes porque la mayoría son jóvenes y tienen una larga vida por delante para poder irradiar una sociedad en equilibrio. La paz no es más que un concepto de equilibrios, y se rompe el equilibrio, viene la violencia. Se rompe la tolerancia y viene la intolerancia. Se rompe la esperanza y se viene la desesperanza. Y entonces siempre hay un motivo mucho más profundo para poder enfrentar un conflicto. Lo que necesitamos aquí no es tanto teóricos de mediación de conflictos, sino necesitamos liderazgo. Si usted cultiva un liderazgo, es necesario conocer su entorno, es necesario sensibilizarse por qué usted tiene sentimientos, por qué usted tiene un área verde alrededor de su casa y por qué en una gran ciudad ya no hay un área verde. Y por eso nosotros tenemos nuestra gran maestra para la armonía, es la Madre Tierra. Y no nos alejamos de la Madre Tierra, ¿por qué?
porque el día de hoy mismo nuestro calendario maya marca 13 energías del Canil. El Canil significa gestación, crecimiento, semilla y evolución. Somos evolutivos todos los miembros que coexistimos este planeta. El agua. Nosotros, si no tenemos agua, se secan nuestras células. Somos agua profundamente. Entonces, ¿quién soy yo un poco para entender qué debo hacer? Hay una parte efectivamente del que es una responsabilidad personal y otra es la responsabilidad colectiva. Pero yo les aliento, porque yo aprendí mucho de México, mi enseñanza de testigo de honor y de mediación de conflictos y de solución de conflictos si tengo en mis manos resolver un conflicto. Si no tengo en mis manos, seguramente voy a motivar los que están en la toma de decisión para que lo hagan, ¿verdad? Mi papel es incidir en una solución. Yo no voy a tomar la solución, pero voy a incidir. ¿Para cómo incidir? Pues yo voy a hablar con el señor rector de la universidad, en este caso, con nuestro coordinador de humanidades, porque está en sus manos las ciencias humanas, ¿verdad? O voy a incidir en el presidente de México, o voy a incidir en el jefe de la empresa privada que está haciendo una injusticia. O sea, es un rol que es muy difícil porque no tiene reglas, pero sí tiene una actitud que puede hacer y un propósito y un muy claro de qué se trata la problemática. Si no sabemos de qué se trata la problemática, muchas veces es mucho mejor abstenerse, ¿verdad? Nos cuesta a los seres humanos abstenernos. No es cierto que la libertad de expresión solo lo que dicen los periodistas. No, lo que dicen los periodistas, eso es la tendencia de la empresa que representa el periódico. La expresión, la libertad de expresión lo tenemos todos los días, en nuestra mirada, en nuestro pensamiento, en nuestra interlocución diaria, en lo que emitimos de opinión y en lo que callamos todos. Entonces, a veces nosotros tenemos que buscar un pretexto para decir yo no sirvo porque me dejan atrás. No, nadie te deja atrás si tú no quieres quedarte atrás, ¿verdad? Entonces, yo siento que los valores y principios individuales, yo tengo derechos individuales, y los valores y principios de los derechos colectivos, porque yo soy parte de una colectividad, y los valores y principios entre la violencia y la no violencia. La violencia no es necesariamente matar a una persona. Muchas veces la violencia es matar una esperanza, es matar una buena idea, es intimidar a aquel que hace cosas distintas que yo. Y en todo eso son dimensiones que tenemos todos los días y por eso es tan necesario escuchar. Nuestros abuelos dicen que si sabemos usar la técnica de escuchar, vamos a tener la sabiduría de cómo ver las cosas. Pero si no escuchamos y creemos que ya tenemos la razón, definitivamente somos un constructor de problema, ¿verdad? Somos una fuente de conflicto más que una solución. Yo aprendí de México mucho, decía, porque me tocó ver México en los años 80, su liderazgo universal para enfrentar los conflictos armados en Centroamérica, en América Latina, en otros continentes. Y los embajadores de México eran embajadores extraordinariamente preparados para garantizar un liderazgo del país en la comunidad internacional.
hasta nosotros los centroamericanos decíamos que si México vota a favor de una resolución de nosotros, estaríamos de los derechos humanos, de las víctimas, de los refugiados, de todo lo que había en ese entonces estaríamos bendecidos, porque el liderazgo de México es famoso, es importante, es extraordinario como país. Esos primeros maestros, aprendimos de ellos que es importante tener identidad. Entonces voy por la identidad. La identidad no solo es étnico, también la identidad significa el amor por la tierra donde naciste, el amor por las cosas que te dieron cultura, el amor por todo esto, porque esto es precisamente una parte de estabilidad para las personas, independientemente de cuál sea la carrera que tengan. No necesariamente una mediación de conflicto, puede ser que usted sea un médico, puede ser que usted sea un ingeniero, puede ser que usted sea un doctor en las humanidades, pero lo más importante es esa identidad que necesitamos los humanos. Por eso es que a mí me dice, ¿por qué regresaste a Guatemala si es tan conflictivo? Y allá en México te quieren tanto, ¿por qué venís aquí a sufrir? Esta es la tierra que me vio nacer, a esta tierra y este pueblo yo le debo también, y entonces me debo a 2 países, y ya. Y es porque es mi determinación. Entonces muchas veces la identidad tiene que ser algo vivible y no solo creíble, ¿verdad? Yo creo en lo que vivo y creo en lo que pienso, ¿verdad? Entonces estás convencido, tenés convicción. También el tema de que nosotros somos multidisciplinarios, podemos ser multidisciplinarios, de verdad. Puedo hacer cosas manuales que te da mucha vida, puedo armar algo. Antes en mi tiempo tener una máquina de escribir era como muy loable, era como soñado tener una máquina de escribir. Y yo usé mucho esa máquina de escribir, pero cuando vino la computadora, ni modo que iba a conservar mi máquina de escribir, ¿verdad? Tendría que adaptarme lo más pronto a esa nueva forma de tecnología. ¿La tecnología evitó para mí usar un cuaderno? No. El problema es que el cuaderno se queda allí con una nota y la computadora pues a lo mejor se borró, se dañó y se fregó el disco duro y ya se quedó ahí. Entonces lo más importante también es que ustedes sean gentes normales. Eso es lo que yo quiero decir. La gente normal es gente normal. No que tenga un título, por eso es más importante. Todos los humanos tenemos ciertas reglas. Llego, quito los zapatos, me duermo, pienso en lo que hago mañana. Si a eso le agregamos una buena dosis de espiritualidad a lo que hacemos. Espiritualidad, que es nuestro ser natural. O sea, gracias por esta bendición que vi tanta gente, gracias, nos genera un código de humildad. Usted no puede poder resolver un conflicto si no es humilde. Practiquen la humildad donde quiera que estén. Eso es una regla también de la mediación de conflictos. Porque muchos mediadores de conflictos les empezaron a llamar vacaciones unidas. Las vacaciones unidas, pues sí, el señor iba a decir, es que mi gobierno no va a apoyar eso, es que mi gobierno no va a hacer esto. Y usan la intimidación, digamos, para hacer notar su presencia y después de eso se van a vacacionar, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ser embajadores de su país, primero conozcan total y absolutamente su país.
cuántos idiomas habla su país, cuánta identidad tiene en su país. México es patrimonio universal culinaria, pues al menos que sepan cocinar unos 10 platos diferentes, ¿verdad? Al menos que ustedes tengan un poco de identidad en cuanto al arte contemporáneo, cuántos pueblos son diferentes, etcétera. Cuando ustedes saben eso, les llega un problema de los chilenos con los mapuches, ya ustedes pueden calcular exactamente quién está fallando. ¿Está fallando el país o están fallando los hermanos? Pues ustedes van a tener criterios, pero si conocen bien su entorno real. Ahora, muchos mexicanos actualmente ya se volvieron globalizados. Y uno dice, no, es que yo soy global, soy mexicano, pero no hablo el español, ¿verdad? Y yo admiré a los mexicanos en mi tiempo cuando era joven. Hablaban perfectamente bien los idiomas que se hablan en las Naciones Unidas. Pero la hora de una ponencia de un diplomático mexicano, hablaba en español. Y yo dije, qué bendición, porque primero lo entiendo y segundo, qué bendición, me sentía yo identificada, porque yo rendía homenaje a la identidad. O sea, si yo hablo mi idioma quiché, no me van a entender aunque los maltrate, pero qué bonito ver que un funcionario reivindica el idioma oficial en su país. Ya en los últimos tiempos escuchas a un embajador mexicano medio hablando el inglés, pero habla inglés, ¿verdad? No critico eso, solo pongo como ejemplo de que ustedes pueden valorar mucho lo que tienen y eso les ayuda a entender que en el mundo hay más de 5,000, alrededor de 6,000 lenguas y solamente 7 están reconocidos por la ONU. Quiere decir que la comunidad universal de las Naciones Unidas nos ha dejado el trabajo de nosotros identificar y fortalecer nuestras lenguas, donde quiera que se habla un idioma diferente que no es conocido por la ONU. Y esta es la parte más importante que a mí me tocó también de joven de entender cuando asumí el cargo de embajadora de buena voluntad del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Yo hablaba de las culturas ancestrales, de las civilizaciones ancestrales, pero cuando llegué a Japón ya no sé quién es ancestral, porque los japoneses de hecho son místicos, pero los ainos ahí están y no son japoneses, son ainos. Y entonces esa presencia de nuestros ancestros en esos pueblos tan profundos como China, como Japón, como la India, como otras regiones del mundo, también me hizo comprender que los idiomas ancestrales de México, de Guatemala y de América Latina tienen un largo futuro hacia adelante. Me fortaleció la esperanza de que un día nuestros idiomas serían oficiales, los idiomas ancestrales, los idiomas, bueno, aquí otomí, que es el que ya ustedes lo tienen en la universidad, que me alegra mucho, y ojalá que todas esas nuevas juventudes puedan contribuir a una profunda relación intercultural. Intercultural no solo aprender del otro, sino es respetar que el otro tiene que desarrollarse plenamente y yo debo desarrollarme plenamente y no entra en contradicción. Entonces es una lección de vida que se hace por muchos años. Yo les animo para que sigan la carrera internacional, la carrera diplomática para que representen su país, no para que vayan de vacaciones, para que sean un mediador de conflictos, puede ser desde la embajada, puede ser desde la Cancillería, puede ser desde los altos organismos como la ONU, la OEA,
la Corte Interamericana de Justicia, que va a existir por muchos años, y cualquier otro instrumento regional que surja a partir de los conflictos que va enfrentando nuestras sociedades humanas. Nunca piensen que la paz depende de ustedes para dejarlo sembrado para siempre. Las nuevas generaciones van a vivir su paz y van a cultivar su paz. Lo más importante es una huella que dejar para que tengan herramientas para enfrentar soluciones que van a encontrar. Entonces, también yo antes decía, qué lindo sería si todo lo resuelvan las Naciones Unidas. Pero para que resuelvan las Naciones Unidas, tiene que tomar medidas de otro nivel. Por ejemplo, sancionar el país, ponerle sanciones económicas, ponerle sanciones políticas, que no sea un país digno en el concierto de las naciones si es un violador de derechos humanos, si es un país intolerante, etcétera. Hay muchos delitos que la ONU debe sancionar, porque la ONU para eso se creó, para crear una tribuna donde no se deban cometer crímenes de lesa humanidad, donde ya se tipificaron los delitos de lesa humanidad. Ustedes tienen que también aprender de eso. En América Latina se dieron muchos precedentes de condena a delitos de lesa humanidad. Y entonces en Guatemala, si llegaran a Guatemala, es impresionante la discusión. ¿Hubo genocidio o no hubo genocidio? Los perpetuadores del genocidio dicen que no hubo. Las víctimas dicen que hubo. El problema no está que si hubo o no hubo. La gran bendición que tenemos en Guatemala es que se tipificaron esos delitos y hay sentencias emblemáticas. Y a eso voy, que gracias a la UNAM y gracias a especialmente la Facultad de Derecho, que vamos a iniciar investigaciones muy importantes sobre la experiencia, las contribuciones que se han dado en materia de delitos de lesa humanidad y su juzgamiento a través de las sentencias emblemáticas. Entonces, si hay un doctor de Derecho que está aquí y que quiere hacer la tesis, pues a lo mejor ya de hecho es un buen investigador que pueda entender esa filosofía de justicia universal que nosotros ya plasmamos en sentencias emblemáticas en Guatemala. Tenemos 3 sentencias en principio y tenemos 4 casos emblemáticos que nos puede dar la visión, la trayectoria jurídica de que sí hemos modificado y hemos enriquecido la doctrina jurídica en la comprensión y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Entonces, para ustedes es fascinante porque no tienen que ser víctima para poder armar un expediente que tipifican los delitos de lesa humanidad. Ya lo hicimos nosotros. ¿Qué es lo que pasó allá? Eso es muy importante en una mediación de conflicto. Primero, la verdad legítima lo tiene la víctima. Yo estoy de acuerdo con eso. La verdad legítima lo tiene la víctima, porque la víctima sabe exactamente cuál es el clima que ocurrió un conflicto, una violación, un abuso, una violencia. También tenía noción antes de que ocurriera y también preservó la evidencia del crimen y también guardó en su memoria su verdad legítima. Entonces las víctimas nos convertimos en testigos en un caso penal. Eso es un avance muy importante. Luego la víctima no solo es testigo de su caso, sino se involucra en una querella. No eran abogados, los ixíles no hablaban el español, sin embargo, el juicio de lesa humanidad contra los ixíles se hizo absolutamente en idioma maya ixil. Cuando antes decían es que los códigos
técnicos no se puede traducir en un idioma maya, no se encuentra similitud, paralelismo, etcétera. Había una cantidad de prejuicios. Resultamos haciendo un juicio de contra lesa humanidad en idioma ixil. Igual como el caso de las mujeres de Sepursarco, que fueron mujeres que fueron condenados los responsables por esclavitud doméstica y sexual contra las mujeres con objetivo de guerra, con objetivo de conflicto, no solo porque los convirtieron en esclavos sexuales o esclavos domésticos, sino a propósito para dar una lección a las mujeres como parte de una doctrina de guerra. Esos temas son muy importantes para todos nosotros los que queremos profundizar en derecho y también los que queremos vivir los derechos contemporáneos, ¿verdad? Y las normas que existen. Entonces, yo creo que ustedes tienen una buena carretera hacia el futuro y en esa carretera es necesario que nunca pierdan quiénes son, dónde vienen y dónde quieren ir. Y eso es una parte muy importante. Nuestra base es la humanidad. Nuestra casa común es la humanidad. Entonces, sigan adelante. Yo tengo un espacio de preguntas. Sé que ustedes tienen muchas preguntas. Y piensen que yo hablo como una activista social, porque me encanta eso, porque he corrido rincones, barrancos, he cargado una manta, nunca quemé una llanta, eso les digo, y jamás tiré una piedra a una vitrina de una farmacia o de un comerciante pequeño que está haciendo su negocio en mi camino, nunca. Y eso es lo que yo creo, que la protesta tiene límites. Preguntas y muchas gracias. Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Rigoberta Menchú Tum. Le reiteramos el honor que representa para nuestra comunidad el tener la oportunidad de escucharla. Es un placer recibirla en esta facultad. A continuación, escucharemos un mensaje por parte del doctor Manuel Martínez Justo, director de esta Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Ahora sí. Cuidado, no se espanten. Afortunadamente estamos en tierra de paz. Antes de que yo diga las palabras de agradecimiento, que desde luego las diré, sí quisiera que pudiera haber este diálogo con la doctora Rigoberta Menchú y poder escuchar sus opiniones al respecto. Así que, si les parece, abremos este turno de preguntas y respuestas. No puede ser indefinido, eso sí, pero por lo menos algunos cuantos vamos a atenderlos. Una de cada sección de momento. Muy bien. Muy bien. Sí, claro, que se presenten, por favor. Hola, soy alumna de la carrera de Derecho y bueno, por todo lo que nos dijo, a mí se me ocurren como muchas problemáticas que se pueden enfrentar, bueno, a las que una persona que es mediador o mediadora se puede enfrentar. Así que a mí se me ocurre la pregunta para usted: ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha llegado a enfrentar como mediadora, ya sea un reto personal o un reto que se
puso en su camino por razones de, no sé, o sea, por otras personas o por la naturaleza de la mediación. Gracias. Bueno, aprovecho para saludar con mucho cariño al doctor Manuel Martínez, gracias por su hospitalidad y gracias también a otras personalidades que están aquí de la UNAM y especialmente pues Anita Menchú, que es mi hermana y que dirige la asociación Menchutum hacia una cultura de paz. Es muy importante pensar que Anita tenía 13 años cuando fueron ejecutados mis padres, la muerte de papá, el secuestro de mi mamá, y yo siempre digo, a mí me impactan los menores, porque desde ese momento yo entendí que uno mayor de edad pues ya puede seguir una ruta, no importa qué tantos conocimientos tiene habilidades de todas maneras. Pero un menor es lo más terrible cuando se le rompe su hogar. Y de hecho en el mundo lo más impactante que ha afectado los conflictos son los menores. Y es una decisión que ellos no pueden tomar, se les deja en el intemperie. Mamá y papá era la única fuente de estabilidad que tenían y con eso se rompe. Entonces a mí me impactó muchísimo los huérfanos que venían de Guatemala. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo entenderlos a ellos? ¿Cómo decirles, cómo explicarles la guerra? O sea, esto es una primera parte de mi escuela, por eso valoré mucho el trabajo de la iglesia, Monseñor Samuel Ruiz, valoré mucho el trabajo del hospital de Comitán. Yo de hecho era intérprete a los casos de que no entendían el español, que venían de Guatemala por los refugiados que salían. Pero también ahora estos días me ha recordado que quizá el primer desafío era recibir los miles y miles de refugiados guatemaltecos que venían a México y creamos una organización de jóvenes, éramos muy jóvenes, para denominarnos comisiones permanentes. Y esas comisiones permanentes fue como una bendición para las comunidades, porque tenían voceros, tenían interlocutores. Lo que nunca hicimos es apropiarnos de la dignidad de los refugiados, porque hay gente que dice yo soy representante y ya no da lugar a las víctimas que hagan su gestión, ¿verdad? ¿Y qué más puedo yo decir? Hay muchas anécdotas de la vida. Yo tengo 38 años caminando en esto y yo todavía no escribo las anécdotas. Espero que la UNAM me ayude a escribir las anécdotas de mi vida, porque han de ser un montón, incluso las travesuras. El ser humano, si no hace una travesura, no es un ser humano, ¿verdad? Entonces yo justifico así mis propias travesuras. Pero lo más lindo es eso, que vos, una persona que va a hacer una misión social, tiene que tener convicción que eso es lo que hace. Si no, entonces se vuelve un oportunista, y a mí no me gustan los oportunistas, los corruptos, los impunes, también no me gustan los populistas que creen que van a resolver, no van a resolver. Por eso no fui presidente de Guatemala, porque les habría ofrecido el cielo y la tierra y entonces ¿quién va a cumplir eso? No se cumple, porque hay unos países tan conflictivos, las crisis son tan fuertes, los rezagos son tan grandes, que hay que saberlo manejar con responsabilidad. Y yo creo que aquí es la responsabilidad más que la anécdota de la vida, cómo te maduras en el tiempo, porque tienes conciencia de lo que estás haciendo. Entonces yo dejo aquí las 3 cosas que dejo en la mente de los jóvenes en todos lados. 1, conciencia de una realidad. 2, acción, pero que la acción sea propositiva, positiva, no una acción negativa, sino una acción positiva. Es
una manera de salir. Más una cuestión de logística, vamos a pasar hojas para que puedan llevarse la doctora Menchú todas las preguntas que hagan, quizá no todas se puedan formular, pero vamos a dar la palabra aquí inmediatamente para que haga una pregunta y les van a pasar hojas y van a formular todas sus preguntas. Buenos días, doctora. Mi nombre es Jessica Corral y estudio Ciencias Políticas y también colaboro en una asociación civil en donde defendemos los derechos humanos mediante la exigencia colectiva. Una de nuestras muchas causas es las trabajadoras del hogar. En México tenemos a 2.4 millones. Y bueno, ha sido como una lucha muy intensa para que los derechos sean reconocidos mediante el convenio 189 de la OIT. Como sabemos, nuestros políticos son los que realmente tienen que ratificar este convenio para que este proceso comience a andar. Como muchos problemas de estos, pues hay múltiples violaciones a los derechos y lo que yo le quería preguntar es, con su experiencia, ¿cómo podemos nosotros como sociedad civil hacer una presión correcta para que estos reconocimientos realmente sucedan y se deje de violar esto? Gracias. Ahora el ambiente que tenemos es bastante tenso, porque tenemos conflictos sociales muy difíciles, complejos. Unos son complejos, otros son tan cambiantes, que la gente quiere ya la solución. Entonces yo diría que el papel de ustedes, los jóvenes, es de nuevo llevar la ponderación. Hagamos la marcha, pero no usemos violencia, y eso es un liderazgo que funciona. Por ejemplo, en Guatemala, que la gente se levantó, los jóvenes llenaron el Parque Central, se hizo tantas marchas en todo el país, pero ninguno de ellos significó un muerto. Ninguno de esas actividades cívicas ciudadanas de los jóvenes implicó una controversia o un golpe a la propia sociedad. Entonces yo creo que ustedes pueden ser un liderazgo. ¿Cómo se puede hacer? Yo fui adelante de muchas marchas, y antes de salir a la marcha nos poníamos de acuerdo todos los que nos conocemos para decir, ustedes tienen la obligación de orientar a la gente, de decirle a la gente, no hagan eso, hermanos, vamos aquí, legitimemos nuestro proceso, no vamos a hacer violencia. O sea, ustedes tienen, pues sobre todo si están en una asociación civil, si están en un movimiento campesino, si están en un movimiento de mujeres, lo que queremos es orientar, porque la sociedad que no está organizada cree en nosotros, ¿verdad? Nuestro prestigio es hacer marchas pacíficas, no nuestro prestigio es hacer marchas violentas. Entonces yo creo que eso es muy bonito, porque uno se siente tan satisfecho de después de una marcha significó un liderazgo, mi movimiento. En cambio, si mi movimiento se volvió violento, se va a quedar encima de mí, que soy apenas un caminante por el tiempo, ¿verdad? Quedó encima de que, qué pena que el movimiento del que yo nací por violencia. O sea, creo que hay un principio ético que los jóvenes pueden reivindicar. Sean dirigentes de movimientos sociales, no se abstengan. El que se queda mirando en la casa no tiene experiencia. El que está dentro del movimiento tiene experiencia, pero el rol que tú cumplas en un movimiento es fundamental. Entonces, ya ustedes que ya son universitarios, realmente yo lideré muchos movimientos que no son universitarios. Sin embargo, eran personas que tenían un código de ética de marchas pacíficas, de luchas pacíficas. No quiere decir que no digan la verdad de los hechos, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que muchos de ustedes ayuden a México. Yo he visto grandes movilizaciones de México. Sobre Ayotzinapa, con mi hermana y mi equipo nos fuimos a un hotel muy arriba, tiene muchos pisos, que pasa por la Reforma, para mirar desde allí la marcha.
impresionante, impresionante. ¿Por qué nosotros no nos metimos en la marcha? Porque a lo mejor nuestra presencia alborota más. Entonces, por ejemplo, ese criterio, es un criterio simple. Yo no me abstengo a participar, pero me pongo a buscar una mejor manera de participar. O sea, esos son criterios que ustedes pueden negociar entre ustedes. Por eso digo, la negociación empieza con quienes coincidimos, después con los que no coincidimos, ¿verdad? Pero la negociación es más importante cuando es entre una dirigencia que se prepara para el futuro. ¿Qué les sirve después? Les sirve para que liderean las naciones en todo el continente, por ejemplo. Si usted es presidenta de México aquí a unas décadas futuras, ya sabe cómo liderear a los jefes de estados de América Latina. O sea, es una marcha por el tiempo, hay que hacerlo. Ahí ya le van a pasar preguntas al doctor. Gracias. Sí, ustedes saben que aquí estamos como amigos y no como científicos. La ciencia lo hacen ustedes cuando les toca resolver un problema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor dirigirme a nuestra doctora, muchas gracias. Yo soy Jorge Chávez, soy mediador certificado por el Poder Judicial del Estado de México, catedrático de la FES Acatlán y funcionario público del municipio de Tlalnepantla. Esto se lo comento porque en Tlalnepantla estamos generando territorios de paz, estamos capacitando mediadores comunitarios, gente de la comunidad. Usted ha hablado de lo macro, de la mediación macro entre naciones, entre países, y nosotros estamos partiendo de lo micro. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted, en su experiencia, que pudiera ser el perfil que debían de cumplir estos mediadores? Hoy tenemos ya un ejército de 1.600 mediadores comunitarios, personas que están promoviendo la paz, pero sería interesante que usted nos pudiera orientar sobre el perfil que considera usted que pudieran cumplir estos mediadores. Gracias. Puede ser la pregunta y contamos las otras. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, orgullosamente egresado de la FES Acatlán. Me llamo Juan Carlos Vega. Antes que nada, felicidades por su labor. Y bueno, podría ser complementaria a la pregunta que hizo aquí nuestro colega. Usted, dentro de su labor como mediadora de paz, ante la crisis migratoria que enfrenta toda la población de Centroamérica y que principalmente México es el puente entre Estados Unidos y Centroamérica, todos estos conflictos de violaciones de derechos de toda esta gente, usted dentro de su incidencia, dentro de su asociación civil, ¿cómo podría usted mediar o solucionar este tipo de conflictos para defender este tipo de violaciones a derechos de todos estos centroamericanos que principalmente en esta zona metropolitana se ve día a día, principalmente por ejemplo en el municipio de Tlalnepantla, en el municipio de Naucalpan, toda esta gente, esta población que viene ahora sí que buscando sueños, buscando metas, pero principalmente mucha de esa gente es indígena y que vienen de Centroamérica? Usted como mediadora de conflictos, ¿cómo pudiera haber esa solución para frenar o para de alguna manera respaldar esos derechos de toda la gente dentro de esta crisis migratoria? Muchas gracias. ¿Hay más? ¿Ya? Bueno, yo creo que una enseñanza de nuestros abuelos, nuestras abuelas, las culturas ancestrales, que tener un rol en la comunidad es un servicio, no es un mandamás, no es un caciquismo, sino es un servicio. Si usted ve su participación como un servicio, tiene que hacer lo mejor que pueda, porque su ejemplo debe ser el ejemplo para otros. Usted con su vida, con sus decisiones, con su participación, está haciendo una escuela para quienes están creciendo a su lado. Es muy lindo eso porque es el relevo generacional. Ustedes nunca piensen que nunca se van a ir de este mundo. Cuando somos jóvenes pensamos que tenemos la vida por delante. Pero ni un árbol puede vivir más de 500 años, algunos sí,
hay árboles, pero nosotros no. Entonces, es tan lindo pensar desde muy joven relevo generacional. Creo que eso es lo que nos identificó a nosotros en nuestra juventud, con Evo Morales, con Nina Pacari, con Mirna Cunningham, incluso con Natalio Hernández, con tantos, Margarito Ruiz, con tantos jóvenes de América Latina que hicimos un gran movimiento que sacudió el continente, que era la campaña de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, ¿verdad? Yo nací de ese movimiento grande, pero un servicio. Yo creo que si uno considera su participación como un servicio, incluye todas las autoridades de una comunidad. Sería de veras aberrante que yo llegue a una comunidad y que hay mayores de edad que yo, o sea, que hay más ancianos que yo, que ya vivieron, que tienen una ciencia, que tienen una lógica, que tienen conocimientos en la comunidad y yo vengo a liderearlos a ellos. Esa es la parte más importante que se ha perdido en los últimos años, que los jóvenes creen que por manejar el WhatsApp, la tecnología, el Twitter y todo, creen que son más conocedores del mundo que una comunidad. Y no, no es cierto. Los que conocen la comunidad, y es la sabiduría que está depositado en los dirigentes que están allí. Entonces, qué bonito empezar desde allí. Entonces, por favor, no vayan a suprimir autoridades en una comunidad. Escuchen las autoridades, den el lugar de las autoridades, hagan su campaña de premiar a los autoridades que ya tienen más experiencia. Reconocer a una autoridad es algo muy gratificante para el que lo hace y para el que recibe un reconocimiento de generaciones nuevas. El reconocimiento de generaciones nuevas no tiene precio. Es un código tan hermoso que yo lo disfruto, digamos. Así le pasa a cualquier persona que ha servido su comunidad y es reconocido por nuevas generaciones. Así que es una tarea. Ojalá que dentro de su carrera les preguntemos, ¿y cuántos trofeos le dieron ustedes a sus antecesores? No cuántos trofeos recibió usted, ¿verdad? Qué bueno si el anciano le dio a usted un mandato. Eso tiene otro valor grande, pero no por arrebatarlo, ¿verdad? Bueno, ya sobre los temas de migración, ustedes saben que el tema de la migración es candente, es una crisis muy fuerte, fuerte que no solo lo enfrenta América Latina, sino lo enfrenta muchos continentes y en particular Europa. Muchos refugiados en masa han venido de otros lugares y han tocado la puerta de las fronteras norteamericanas, europeas. No sé si ustedes oyeron de un barco que no sabía dónde aterrizar en Europa, si se iba a España, si se quedaba en Italia, y hasta jefes de estados tenían oposiciones, etcétera, hace poco, como en junio de este año, ¿verdad? Esto era un primer impacto que sacudió la conciencia de nuevo universal. Entonces ahora los migrantes que vienen en colectivo de América Central para Estados Unidos, pues es otro que está enfrente de nosotros y es cuestión de ahora, ¿verdad? Estamos hablando de 2-3 días. Me alegra mucho varias declaraciones que ya hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor presidente Manuel López Obrador, también de Migración. Han hecho varias declaraciones que a mí me parece muy importante enfatizar la parte humanitaria, ¿verdad? Más que reprimirlos, la parte humanitaria. Ya si se les da un papel de FM2 o 3 o una residencia o lo que sea,
eso es un proceso, no van a entender lo que mañana va a ser. ¿Por qué? Vamos a los códigos, hay normas, hay códigos, hay solicitud de visas. En Centroamérica no hay ninguna razón para detener los migrantes, las personas que están marchando. ¿Por qué? Porque tenemos una DPI, que yo con mi DPI puedo ir a El Salvador cuando quiera, y puedo ir a Honduras y a Nicaragua y me regreso a Guatemala cuando quiera. Es decir, tenemos una identidad única centroamericana. Entonces, si hay un policía que detiene a las personas donde quiera que vengan de Centroamérica, pues no tiene la facultad de hacerlo porque tenemos una documentación vigente. Lo que ya de Guatemala para México, me parece mucho la importancia que le dan las autoridades. Pero también yo quiero recuperar una conciencia. México está iniciando una nueva encrucijada en su historia. Está entrando un nuevo gobierno, una nueva administración. Por decir algo, el gobernador de Chiapas no ha tomado posesión. Las primeras cosas que va a resolver después de que tome posesión seguramente es uno de estos temas, etcétera. Entonces, es un tiempo crítico, podemos decir. Y para un tiempo crítico no hay que plantear soluciones temporales, sino hay que, calma a todos los que están marchando. Yo les voy a pedir mucha calma para que dé tiempo de entender de qué se trata y luego qué solución se toma. Y eso es lo que le toca a la autoridad mexicana, no me toca a mí. Ya si de repente ya con todas las claras políticas, las metodologías, qué van a hacer con la gente y quieran que Rigoberta Menchú sea testigo de honor de esa solución, pues me tendrán que llamar, porque yo no me voy a ir a ofrecerme. Un mediador no se ofrece, si se ofrece es un conflicto, ¿verdad? Entonces no tendrán que llamar si necesitan algún consejo, una idea. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor no, a lo mejor ya está bien claro lo que se va a hacer y está en sus manos de hacer. Voy a hacer lo siguiente, voy a leer todas las preguntas, todas las que nos han llegado, y hay una de las hojas que incluso le pide a la doctora Menchú que ella les haga preguntas a ustedes, pero voy a empezar en todo caso por las preguntas que ustedes hacen. Edith Pérez de Comunicación dice: como mujer, ¿de qué manera enfrentar la mediación en un mundo donde las leyes están hechas por hombres y donde el prejuicio también parece ley? Tania Calzada: ¿cómo se ha enfrentado la discriminación hacia las mujeres y hacia los pueblos indígenas dentro de las instituciones? Traté de organizarlas un poco, luego por temas. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se quieren dedicar al activismo social? Creo que ha habido toda una serie de reflexiones. A la defensa de los derechos humanos en un país que a los que se dedican a ello se encuentra en un riesgo incluso mayor que quienes violan. Esta pregunta es de María Fernanda Lara, de Relaciones Internacionales. Otro tema es: la problemática social también es un reflejo en la universidad. Usted habla de una normalidad, un estado pasivo, que la realidad es diferente. Cuando hay miles de migrantes pasando por México, hondureños, cuando se violenta a los jóvenes, cuando se matan a nuestras mujeres, una problemática de valores, de pasión y amor. Jessica Macedo, de Ingeniería Civil, pregunta: ¿qué papel debe asumir el gobierno mexicano para mediar en el conflicto con los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos? Viviana Sixto dice: ¿cómo una persona puede legitimarse como un mediador ante los agentes que deben mediar? ¿Cuáles son los riesgos que sufre un mediador? Es una hermana indígena mixteca. ¿Cuáles son los valores que debemos los profesores inculcar y fomentar en nuestros alumnos? Everest Landa, profesor de la FES Acatlán, pregunta: ¿cómo pueden influir el arte y la comunicación en un proceso de mediación? El arte y la comunicación.
doctora Menchú, en FES Acatlán tenemos alumnas de Derecho que conocen muy bien instrumentos de derechos humanos, incluso en África, pero nunca han secado la lágrima de una madre que perdió a sus hijos. En el año 2018, un tribunal de Tamaulipas emitió sentencia en la que ordenó la creación de una comisión de la verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes. La pregunta, ¿cuál debe ser la naturaleza de dicha comisión? ¿Quién debe crearla? La Comisión de la Verdad puede replicarse para otros delitos graves. ¿Podría mandar un mensaje, doctora Menchú, a los jóvenes para afrontar el ambiente de violencia, impunidad y a veces desesperanza? Un mensaje que exhorte a la unión para que revivan las ganas de crear comunidades, que el miedo no nos ha dividido y las mentiras lo ha hecho intolerable. ¿Cuáles creen que serán las principales consecuencias de la Comisión de la Impunidad ahora que la Comisión de la Impunidad deje de operar en Guatemala? Daniel Valle, estudiante de Derecho, pregunta o comenta, me gustaría que compartiera una anécdota en la cual haya sentido que su vida corriera peligro, cuando sintiera que el golpe estuviera próximo y qué pensamiento tuvo en mente para seguir adelante. Otra pregunta es, ¿qué pasa con los movimientos en contra de gobiernos autoritarios significativamente en Latinoamérica? ¿Cuál es la salida? Tras la conciencia participativa de los jóvenes y el punto principal de los instrumentos para ser mediador, que es estado de salud y espiritual, ¿cómo mantenerlos si están violentando a los compañeros universitarios en todo México, aún fuera de movilizaciones estudiantiles? Las luchas feministas están matando a los que más se movilizan. ¿Cómo tener el estado emocional si saben que pueden atacarte? ¿Cómo mantenerse humilde defendiendo los ideales en un foro internacional y ser realmente un mediador del cambio? Una enorme admiración, inspiración, gracias por su tiempo aquí. ¿Qué preguntas usted deseaba hacernos? Lo que les decía yo hace rato, ¿cuáles son? Es vital escucharla, me es muy interesante. Y la última, bueno, no pude organizarlas totalmente, pero la última es Andrés Manuel, solución o populismo. Entonces, como ven ustedes, es un gran abanico de preguntas, se va a llevar la doctora todas ellas. Y le pido una última intervención y con esto, pues con un agradecimiento enorme, nos llevamos esta tarea, vamos a organizar también talleres, hemos platicado también de un manual para resolución de conflictos, la doctora tiene una experiencia extraordinaria en muchísimos campos, como ven ustedes, pero uno de ellos es, por ejemplo, específicamente ante el caso de genocidio, ante el Tribunal Internacional de La Haya, y fue una gran victoria, en fin, ¿no? Entonces, le cedo la palabra y con un enorme agradecimiento nuevamente a la FES Acatlán y a su señor director, a la secretaria. Sí, en primer lugar empiezo por el último porque es lo que se me quedó. Yo tengo, esa es otra lección de vida que yo tengo. Yo tengo muy claro que aún no soy mexicana y no voto aquí en México. Y por eso yo tengo un límite hasta donde puedo visualizar realmente el Estado mexicano y mucho menos hablar de sus dirigentes porque no voté por ellos. O sea, entonces el voto ciudadano consciente es parte de la transformación social. Si usted vota por un dirigente que después no le cree, entonces ¿por qué votó? ¿Verdad? Entonces el voto consciente es muy importante y yo creo que los mexicanos acaban de dar una demostración de voto consciente. Bueno, que trabajen para que ese voto consciente siga adelante y irrumpa, digamos, nuevos horizontes de la política global mexicana, especialmente la política pública. Y va a la siguiente, no importa que usted haga 5 o 10 organizaciones no gubernamentales, pero si no incide en política pública, puede que sea una diversión, puede ser que sea una satisfacción de un grupo, pero téngalo por seguro que lo que plantea no transforma la política pública. Por eso es tan importante ustedes que están en UNAM, sus
investigaciones debe dirigirse a complementar política pública. Si usted dice que por qué la impunidad continúa y que los defensores son perseguidos, bueno, hay que exigirle al Congreso, al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, no sé, donde usted abre un camino hacia política pública para que complementen eso y que hagan manuales, que hagan sanciones, que hagan esto. Y luego, por ejemplo, nosotros no adquirimos la justicia porque nos dio la gana, sino porque presentamos las pruebas fehacientes del delito. Y los abogados saben muy bien eso. Yo tengo mucha la razón, pero mi razón no va a darme una sentencia emblemática. ¿Qué es lo que dio una sentencia emblemática? Una querella. Una querella tiene que estar bien fundamentado. Ningún general genocido en Guatemala me va a decir a mí que actué por emociones. Mis emociones, y en algún momento las tuve que dejar en un lado, porque tuve que seguir las normas. Entonces, ustedes, si tienen esa posibilidad, es muy importante presentar efectivamente manuales. Por ejemplo, en Guatemala logramos hacer un manual para la impartición de justicia que sea como criterios para los jueces que imparten justicia en un área donde se habla un idioma mayense y el español. Esto lo acogió también la Cámara Penal. Eso se transformó en el registro de ciudadanos. Hicimos un manual para que yo voy a inscribir mi hijo que nació, voy a decir que mi idioma es maya quiché, y hablo 2 idiomas. Incluso cuando le preguntan a nuestra gente cuál es su religión, antes pedían tu religión, y como en Guatemala hay muchas religiones, entonces nosotros, mucha de nuestra gente, maya, ¿verdad? Mi religión es maya. ¿Por qué? Porque hay un formulario oficial de registro de ciudadanos que contempla tu idioma, tu identidad, ¿verdad? Entonces, eso es un avance importante que va dando armonía. Entonces, yo pienso que ustedes hagan sus propuestas. Por ejemplo, si ustedes quieren bien que el derechos humanos es algo que afecta a México, ¿qué es lo que no funciona? Yo sé que México tiene muchas normas en derechos humanos y es cuestión de verlo y recordar que existe o complementarlo. O sea, esa es la tarea de la academia, es la tarea de la ciencia, de ir mejorando y progresando en las normas que ya existen. Si yo estuviera en una marcha campesina, les diría que en primer lugar lo que tienen que hacer ellos es ver cómo funciona la semilla, el abono, el mercado de su producto, etcétera. Pero estoy en la casa, la máxima casa de estudios UNAM, entonces les pido a ustedes que hagan el esfuerzo para que ustedes sean constructores de planteamientos que refuerza la aplicación de nuestras normas, ¿verdad? Eso, no sé qué más puedo decir. Bueno, las mujeres, yo creo que la ley en general no tiene un sexo mujer, hombre. Lo que sí ha habido es exclusiones en la aplicación. También no se ha recogido realidades impactantes de la sociedad en general. La diversidad no es nuevo, la diversidad existió desde el origen de la humanidad. Entonces, ¿por qué nuestras normas no respondan a esa diversidad étnica, cultural, identidades, etcétera? Por eso han habido luchas de complementación y yo estoy muy satisfecha de la lucha de las mujeres. Pero esa lucha tiene que ser igualmente dejar precedentes, porque no solo porque yo sea mujer entonces me van a considerar, ¿verdad? Entonces sería una otra discriminación, sino porque las normas consideran particularidades, está bien, pero no porque sea mujer me van a dar un chance, ¿verdad?
La victimización de la mujer es lo más terrible que ha habido, y en los últimos tiempos tenemos más libertades, más participación. Prepárese como un buen dirigente. Yo les digo finalmente, yo creé un partido político en Guatemala, mi esposo, mi familia, creamos un partido. Hacer un partido en este tiempo es verdaderamente desafiante. ¿Por qué? Porque pues los partidos políticos parecen empresas, pero la empresa tiene más reglas claras, en cambio un partido político tiene reglas perversas, digamos. Entonces hicimos un partido, y yo dije que el partido tenía 3 reglas de código que debe cumplirse. 1, equidad étnico, equidad género y equidad generacional. Si cumplimos 3 etapas de la vida social, vamos a hacer un partido del pueblo, pero si no tenemos eso, no somos un partido novedoso. Y está bien, incorporamos y fundamos el partido con 44.5% de sus dirigentes y sus afiliados mujeres. Diversidad étnica, diversidad generacional y diversidad. ¿Qué pasó? Las mujeres que se prepararon, uno por uno se fueron. Uno por uno dice, es que mi esposo no me deja, es que los niños no están, es que no sé qué. Y al final, las mujeres que tomaron posesión son las mujeres que son más machistas que los machistas, ¿verdad? Entonces, la formación, yo creo que la formación de la mujer, una formación multidisciplinaria, una formación intelectual, una formación administrativa, una formación es lo que te hace posible ser una mujer íntegro que en las diversas instituciones. Entonces yo creo que ustedes también tienen esa posibilidad, una formación multidisciplinaria, no para que se crean, sino para que usen el sentido de la mujer en la resolución de todos los problemas que ya sabemos que existen, porque usted ya no va a aprender que hay problemas, sino nació en medio de esa cuna de sociedad en general, ¿verdad? Entonces, yo sí, bueno, finalmente los populistas, no es fácil. Guatemala, Brasil, son muy ejemplos de todo esto en los últimos años. Allá se creó familia segura, se creó alimento seguro, se creó no sé qué, regalando víveres a la población supuestamente más pobre. ¿Qué pasa en eso? Estamos lesionando la dignidad de las personas. Yo estoy segura que cada persona busca una solución de los problemas. Si no fuera así, ya estaríamos extinguidos todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que respetar la dignidad de los pobres. No se les puede regalar y tirar, como hacen unos políticos, tirarles dulces en el público. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay gente que esté observando el partido, ¿verdad? Si a ustedes les toca hacer eso, levanten una queja contra ese partido, que está socavando la dignidad de su comunidad. Entonces, solo así como vamos mejorando, ¿verdad? Una acción positiva, no una acción conflictiva, sino una acción positiva. Bueno, yo dejo aquí, hay muchas preguntas, pero ya les digo, se me olvidó. El ser humano puede retener en la mente 3 ideas fundamentales, según Harvard, ¿verdad? No según yo. Yo retengo más de eso, pero muchas gracias. Gracias, doctor Vital. Gracias, doctor Martínez. Gracias, maestra. Gracias a ustedes que nos escucharon. Y gracias a los medios de comunicaciones. Gracias por su presencia.
Bueno, no me voy a tomar mucho tiempo porque además no sería tan elocuente como lo ha sido la doctora Rigoberta Menchú. Sí quisiera decirle, doctora, que para Acatlán es verdaderamente un privilegio, un honor tenerla aquí. Acatlán es una de las facultades de estudios superiores foráneas, dicen en Ciudad Universitaria, pero es una parte integrante muy importante de la Universidad Nacional, que requiere de este tipo de eventos, de este tipo de intercambios, este tipo de lecciones que son tan importantes para nosotros. Por eso agradezco también al doctor Domingo Alberto Vital Díaz, de verdad, Alberto, muchas gracias por traer aquí a Acatlán, por darnos la oportunidad a Acatlán de tener aquí a esta gran mujer. Muchas gracias también a la doctora Rigoberta Menchú por esta clase maravillosa. Yo estuve tomando notas y le comentaba hace un momento que aprendo mucho de ella. Gracias, mi maestra, porque uno aprende no solamente en los salones, sino también en la vida y sobre todo de la experiencia de vida que tienen. Y doña Rigoberta Menchú hoy me dio a mí y yo espero, estoy seguro que a todos ustedes, una gran lección de vida. Rigoberta Menchú es desde luego una mujer admirable, admirable porque ha asumido con responsabilidad el papel que le tocó vivir y la responsabilidad para enfrentar los problemas, para hacer visibles a los indígenas, para hacer visible esta diversidad de lenguaje. Pero sobre todo, déjenme decirles que es admirable por la sencillez que tiene. Muchas gracias, Rigoberta Menchú, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos esta lección de vida. También, si me permiten, quiero agradecerle a su hermana, Anita Menchú, presidenta de la Fundación Rigoberta Menchú, el acompañarnos, el estar aquí con nosotros. Pero sobre todo, si me lo permiten, agradecerles a todos ustedes, jóvenes, estudiantes, profesores, colegas, amigos, trabajadores de esta Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por acompañarnos estos eventos y esta lección de vida, sobre todo es para ustedes. Muchas gracias y si me permiten yo quisiera entregarle a la doctora Rigoberta Menchú un reconocimiento primero, un reconocimiento que dice la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Rigoberta Menchú Tum por haber impartido la conferencia magistral, y yo añado, y esta lección de vida, la mediación en los procesos de paz y resolución de conflictos, en el marco de la Cátedra Extraordinaria de la UNAM, que lleva su nombre. Por mi raza hablará el espíritu, Naucalpan, Estado de México, 19 de octubre de 2018. Rigoberta, muchas gracias. Y sobre todo, también por parte de esta facultad, para que no se olvide de ella, porque queremos tenerla más veces aquí, y creo que expreso el sentimiento de todos, este pequeño presente, para que cuando tome el café se esté caliente, no se esté enfriando, pero sobre todo cuando lo tome se acuerde de esta facultad que la recibe siempre con mucho cariño, con mucho afecto y con una gran admiración. Gracias. Está pesadita en la garra, ahora sí, entonces pongámoslo aquí.
Y si me permiten también, pero esta pesa mucho, entonces pongámoslo ahí, ese arreglo de flores, cuidado, bájalo, porque si no… Pero es que pesa mucho, pesa mucho. Son flores de la tierra que me acaba de dar antes de que entráramos aquí una gran lección. Yo le dije que no pusiera la bolsa en el piso y me dijo que… La madre tierra tiene energías y cuando pongo ahí en mi bolsa, la madre tierra está reciclando las malas vibras. Lo ponemos acá. Y de verdad, a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Antes de culminar con este evento, les recordamos que en la sala de exposiciones de este centro se ha instalado un stand de venta en el que podrán encontrar las más destacadas publicaciones de la doctora Menchú. De igual manera, los invitamos a participar en la firma de libros que dará inicio en unos minutos en esa misma sala. Y para cerrar como universitarios esta importante conferencia, los invito a entonar un Goya por haber tenido el honor de contar con la presencia de la doctora Menchú. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! De este modo, damos por terminada la conferencia magistral, la mediación en los procesos de paz y resolución de conflictos, que dictó la doctora Rigoberta Menchú Tum. Le solicitamos atender las indicaciones del personal logístico para el desaforo de este espacio. Acatlán me encanta. Por mi raza hablará el espíritu. Que tengan todos un excelente día.